antídoto, si ya se ha pasado el tiempo durante el cual debe aplicarse, pues ya no tiene mucho valor realizarlo, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ya de la última parte que nos... Sí, Buenas tardes, una consulta. dime. Para Sí, me llega una paciente que le ha mordido una araña, pero ella no sabe qué tipo de araña es y tampoco ya. probablemente siente. Y me dice que sus extremidades se han empezado a adormecer, pero ella no sabe. Discúlpame, un ratito, un ratito, ¿no? Un ratito, que estamos... A ver, discúlpame, ¿me podría repetir la pregunta? Ya. Lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, en caso de una mordedura, qué sé yo, de araña o de serpiente, tenemos que llevar la especie identificada para que nos puedan tratar, nos den el antídoto específico para cierto animal, o sea, cierto tipo de especie. Pero si en caso, por ejemplo, me llega una paciente que no sabe qué le ha picado, si le ha picado algo, porque probablemente le haya picado en la noche mientras dormía o qué sé yo, y me dice que se le empezó a adormecer las extremidades, por ejemplo, la mano, y le empieza, o sea, empieza a subirle por todo el brazo, pero yo no sé qué le ha pasado, cómo podría identificar y también cómo podría darle el antídoto, en este caso el tratamiento, si no sé qué tipo de especie es. Ya. Mira, primero tendríamos que saber de qué zona viene el paciente, ¿no? Segundo, ¿cuánto tiempo ha pasado entre el momento que la mordió y el momento que está llegando al establecimiento de salud? Si es una araña, la araña, dentro de las primeras 24 horas hay cambios importantes. Hay cambios importantes en la piel del paciente. Ahora, si es una serpiente, usualmente la serpiente deja ciertas señas de la mordedura, ¿no? Y de igual manera, la contabilización del tiempo entre que se produjo la mordedura y el tiempo que va al establecimiento también nos da más o menos una idea de qué tipo de, si es que ha sido serpiente finalmente, porque el paciente puede llegar con dolor y con el adormecimiento que me mencionas, pero ustedes le revisan la extremidad y no encuentran nada. Entonces, pensar en una serpiente, si no encuentran nada, es un poco difícil. Podría ser una araña, ¿no? Ahora, si es una araña, si es un Loxoceles, que es lo que nos preocupa a todos, tendrían que haber algunos cambios que les he comentado en las diapositivas, ¿no? Ahora, si el paciente aún así, ustedes revisan la lesión y, bueno, está algo eritematosa, ¿no? O como me dices, tiene dolor, tiene adormecimiento, pues si se da dentro de las 24 horas esa y hay un eritema en la extremidad, bueno, al paciente habría que, si está dentro de las 6 horas, colocarle el suerito, ¿no? Colocarle sus antihistamínicos, sus analgésicos y observarlo, pues, ¿no? Si no tienen el suero y el paciente se encuentra, como ustedes me están mencionando, pues hay que moverlo a otro establecimiento de salud. Ahora, estos accidentes también siempre se manifiestan con hematurias y con algunos trastornos en el hemograma, ¿no? Como hemos revisado, si es que tiene la opción de hacerle algún examen, háganle un hemograma, háganle un perfil de coagulación, un examen de orina, ¿no? Para ver si hay hematíes en sangre. Y para que ustedes tengan más o menos una idea, porque a veces también son pacientes que están un poco sugestionados con que los picó algo y piensan en lo peor, ¿no? Pero es clave cuando tenemos algo así con tanta duda,
que nuestras preguntas sean bastante claras para tener una decisión importante y clara también, valga la redundancia, al momento de darles el tratamiento, ¿no? Es Sí, importante doctor. saber cuánto tiempo pasó, ¿no? Y entonces, por ejemplo, le picó una araña, pero ella no sabe qué tipo de araña es. ¿Yo le doy el Ya. mismo tratamiento a todas las personas a las que les pican las arañas? No. Por eso, a eso va mi pregunta. O sea, ¿cómo yo sé qué tipo de medicamento darle a tal tipo de araña si yo no sé qué araña es? Es que por eso mismo, o sea, el paciente te llega y tú le tienes que revisar la zona donde le mordió la araña. Si tú encuentras una lesión, no le encuentras ni lesión siquiera, pues la pica una araña casera, pues ponle sus analgésicos y su antihistamínico y que descanse y orientan en todo caso, es muy aprensivo el paciente, sabe que es, señor, mire, en 24 horas o en 12 horas hágase un hemograma, un examen de orina y un perfil de coagulación. Y con eso se hace ver. O si nota que hay algún cambio en la orina, que se regrese al establecimiento de salud. Pero si no hay ninguna lesión, la verdad que no requiere mayor atención, ¿no? El problema es que a veces los pacientes llegan exigiendo que les pongan el suero, ¿no? Pero ahí está la seguridad de parte nuestra para explicarles en qué casos se coloca un suero y en qué casos no se coloca un suero, ¿no? O sea, si es una loxoceles, como les digo, van a haber alteraciones en la piel, definitivamente. Ya. Y, y usualmente el paciente no va, o sea, le pica ahorita y corriendo se va al centro, no, le pica, o perdón, le muerde, y pasan unas horas y horas y horas y por ahí le comienza a incomodar recién, podríamos pasar 6, 7, 8, 9 horas, ¿no? Y usualmente ella, si es que es una araña de características venenosas, ya deben haber algunos cambios en la piel, ¿no? Ya, ya, doctor. ¿Sí? Gracias. Muy bien, listo. Entonces vamos ya con la parte de histoplasma y paracoicidio de micosis. Estos son micosis profundas, ¿no? Hongos, son hongos que producen problemas granulomatosos crónicos. Y primero vamos a hablar de la histoplasmosis. Tiene una sinonimia muy importante, muy variada. Para nuestro país podríamos hablar de enfermedad de las cuevas o la fiebre de Tingo María, ¿no? Tenemos la cueva de las lechuzas, es famosa por esta enfermedad. En 1905 aíslan el hongo, el Histoplasma capsulato, lo identifican y logran aislarlo en el año de 1949, ¿no? Y relacionarlo con algunas enfermedades descritas. Acá vemos un paciente varón de 50 años, 57, fumador, con 7 meses de evolución. A él lo que le llama la atención es que su lengua, ¿no? Presenta lesiones erosivas, surcos, como vemos acá un surco importante en la zona ventral prácticamente de la lengua. Hay pseudomembranas sobre la lengua, ¿no? Pseudomembranas sobre la lengua, y hay algunas nodulaciones también, ¿no? Le realizan una biopsia y encuentran lesiones granulomatosas, ¿no? Células plasmáticas y células gigantes multinucleadas, sin necrosis central y exudación. Acá cuando ustedes ven lesiones granulomatosas, pues o es una micosis profunda o es en todo caso una tuberculosis, ¿no? Pues, son los dos grandes grupos de enfermedades que les van a producir estos cambios tan sustanciales, ¿no? Epidemiológicamente, hay dos lugares en nuestro país en donde se dan con mayor frecuencia esta enfermedad. Estamos hablando en la zona de San Martín, la zona del Dorado, y en la zona de Huánuco, ¿no? Hay una gran variedad de lugares, especialmente la zona de 2 de Mayo, pero estos es zona centro, en donde hay una importante cantidad de vegetación y área fluvial, entonces es muy frecuente encontrar, porque el hábitat es adecuado, es ideal para el desarrollo de estos hongos, ¿no? Zonas de climas tropicales y templados, con temperaturas altas y épocas en donde hay temporadas secas
donde las esporas son las que proliferan de manera importante, ¿no? Hay 3 especies de histoplasmosis, o histoplasma, la clásica, el capsulatum, y el histoplasma africano con su variedad duboisi. El tamaño es de 2 a 3 por 3 a 5 micrómetros, relativamente pequeña, es una levadura, tiene un unibrote, está localizada usualmente, sobre todo en la piel, se agrupa en pápulas que posteriormente vesiculizan y dejan una erosión de tipo central, ¿no? Forman ganglios en la zona donde se localiza, ¿no? Acá vemos la zona donde murciélagos se encuentran, son usualmente deshabitadas o poco habitadas, ¿no? Vemos acá el hongo, ¿no? El hongo que finalmente libera la forma infectante, que posteriormente es absorbida por la persona, inhalada por la persona, y finalmente a nivel pulmonar se produce ya la diseminación de las mismas, ¿no? Van a los ganglios linfáticos y posteriormente escapan a sangre y se diseminan al resto del organismo, ¿no? Acá vemos el Parque Nacional de Tingo María, en donde está la famosa cueva de las lechuzas. A tener cuidado cuando nos vayamos por allá, ¿no? Existen 2 formas, la forma saprofítica y la forma parasitaria. La saprofítica es la forma infectante, ¿no? Es la forma que nosotros la podemos inhalar, ¿no? Inhalar las microconidias y macroconidias, ¿no? Cuando éstas se encuentran en alguna zona desecada, por decir, ¿no? Usualmente las heces de estos animales. Y la fase parasitaria es la fase que se da dentro del organismo, que es una forma levaduriforme, y es la que se encarga de ingresar a ganglios linfáticos, de ingresar a sangre y producir posteriormente una diseminación importante, ¿no? Clínicamente podemos clasificar como una histoplasmosis primaria, diseminada, mediada inmunológicamente, y un histoplasma isida, que es otro tipo dentro de este grupo. En la primaria tenemos de formas asintomáticas a formas pulmonares y cutáneas, que pueden ser pulmonares agudas y crónicas, y las diseminadas de la misma forma pueden ser agudas o agudas y crónicas. Aquí tenemos la histoplasmosis primaria, tenemos la forma asintomática, usualmente en 1 a 3 semanas solamente hay un pequeño eritema. Si le hacemos una intradermorreacción, usualmente es positiva. Y si le hacemos una radiografía de tórax, vamos a encontrar algunas calcificaciones, lo que nos habla de un proceso que se produjo, pero que finalmente fue controlado por nuestro sistema inmunológico. Luego tenemos la histoplasmosis pulmonar aguda. Aquí el paciente tiene sintomatología, hay fiebre, hay tos, hay cansancio, hay un infiltrado intersticial retículo nodular, como vemos acá, en esta zona. Puede confundirse también con una tuberculosis miliar. Y acá sí vemos una intradermorreacción negativa con un antígeno urinario positivo. Cuando tenemos intradermorreacción negativa, pues ya hay que tener cuidado, porque el sistema inmunológico es muy probable que esté muy alterado, muy mal, y que por lo tanto prácticamente no llega a detectar ningún tipo de anticuerpos producidos por el paciente, ¿no? Entonces, tenemos la forma también pulmonar crónica, en donde se manifiesta por fiebre, por tos, por sudoración, por hemoptisis. Acá usualmente el paciente tiene alguna secuela, puede haber tenido tuberculosis en algún momento o en su defecto tener una fibrosis pulmonar importante, y esto haya servido como un hábitat adecuado para que sea colonizado por el histoplasma, ¿no? Entonces, ahí entran a tallar algunos factores de riesgo que van a favorecer esto, ¿no? Y finalmente, la histoplasmosis cutánea es producto de alguna lesión, algún trauma que presente el paciente, y de tal manera se produce
esta lesión que ustedes ven en la zona de la piel, que va a ir acompañada de una adenopatía satélite. Además, puede acompañarse de algunas expresiones como eritemas, ¿no? Eritema nodoso en la zona de las extremidades o un eritema multiforme diseminado, ¿no? Que puede acompañar a esta reacción de tipo inflamatorio, ¿no? Acá tenemos la histoplasmosis primaria, ¿no? Un patrón reticular con unas microcalcificaciones importantes, difusas, abundantes, podríamos decir, y una histoplasmosis crónica en donde esto de acá aparentemente es un fibrotórax secuelar, probablemente este paciente haya tenido algún problema previo, y sobre ese problema previo, pues, el histoplasma ha tenido un espacio en donde se ha desarrollado con toda la facilidad del mundo, ¿no? En la histoplasmosis diseminada, definitivamente, acá tenemos las tres formas que habíamos comentado, y tenemos un paciente con una distensión abdominal muy importante, muy importante. Tenemos lesiones mucosas, sobre todo en la parte de la lengua, con cavitaciones ulceradas. Aquí vemos una pérdida del tabique nasal. Aquí hay un compromiso, ¿no?, del paladar duro en estos dos pacientes, y la formación de una lesión, una placa necrótica, ¿no? Una placa necrótica en la zona del paladar. Y acá, de la misma forma, ¿no? Vemos una lesión cremosa en la zona del paladar blando, que nos habla de una evolución, ¿no?, lenta pero segura, podríamos decir, ¿no? Ahora, hay enfermedades mediadas inmunológicamente. Tenemos acá el caso de una lesión cavitaria, ¿no?, en donde hay un histoplasmoma en la zona posterior de los pulmones, ¿no?, el pulmón del lado derecho. Acá vemos un nódulo solitario, podríamos decir, en una radiografía de tórax. Sin embargo, a la hora de hacer la tomografía, lo ubicamos en la zona pulmonar. Lo mismo de acá, ¿no? En el lado derecho, y aquí en el lado derecho también, una zona posterior, ¿no? Y acá en esta tomografía vemos que hay un síndrome de vena cava superior. Acá vemos la cava superior que está comprimida prácticamente, un corazón bastante grande, ¿no? Y acá estamos viendo una obstrucción parcial de la vena cava superior. Lógicamente va a ocasionar un edema en esclavina, o sea, un paciente con un edema de toda la zona supraclavicular y la zona cervical por esta obstrucción importante que se está presentando, ¿no? Podemos encontrar alguna lesión ocular en la enfermedad mediada inmunológicamente, ¿no? Vemos algunas lesiones a nivel retinial, ¿no? Las famosas lesiones en sacabocados. Esto lo encontramos en un fondo de ojo. Nos pueden aclarar esta duda, ¿no?, a través de ese procedimiento. El paciente con histoplasmosis y con SIDA, vemos unas lesiones papulares con centros umbilicados y necróticos y costrosos, ¿no? En un paciente con un fondo de VIH nos obliga a descartar la posibilidad de histoplasmosis cutánea, ¿no? Entonces, la biopsia es fundamental en este tipo de pacientes. Hay algunas tinciones, como la hematoxilina eosina, como el azul del lactoferol, y el test de Grocott. El test de Grocott es una tinción con derivados de plata, y es quizá el estudio, sobre todo cuando realizamos biopsias, el estudio que más nos ayuda para definir esta posibilidad, ¿no? Acá tenemos los histoplasmas, ¿no?, en su forma infectante, ¿no? Acá de la misma forma, y acá vemos también una serie de gemación de estos histoplasmas, ¿no? En cuanto al diagnóstico, en el cultivo esputo es muy bajo, la broncoscopía llega hasta el 90%, en hemocultivos y mielocultivos hasta un 50% de sensibilidad, y podemos utilizar también el látex, el ELISA y el Western blot, ¿no? Que mientras más grave sea el cuadro, es mucho más fácil aislar el histoplasma, ¿no? Si es un proceso diseminado,
llegamos hasta casi el 90%. Sin embargo, si es un proceso no muy complicado, nos quedamos en aproximadamente un 20%. El tratamiento es básicamente con itraconazol, es el medicamento de elección, ¿no? 100 miligramos 2 veces al día, ¿no? Y si hay es un paciente que ya tiene un compromiso importante sistémico, utilizamos anfotericina, ¿no? Anfotericina B es tiburogluconato, que se aplica de manera endovenosa, más o menos 0,7 a 1,2 miligramos por kilo, diluido, dextrosa, usualmente 500 centímetros. El paciente tiene que estar muy bien hidratado, porque la anfotericina tiene excreción básicamente de tipo renal y el metabolismo es básicamente renal. Además, que la administración de este producto tiene que ser por vía central, debido a que es muy irritante cuando se administra por vía periférica. Entonces, esta medicación usualmente se dan 2 a 3 semanas de anfotericina, dependiendo el estado del paciente, y posteriormente se continúa con el itraconazol. Entonces, en la forma aguda, podemos llegar a 12 semanas de tratamiento, mientras que en las diseminadas hasta 1 año de tratamiento. Realmente en los tratamientos de pacientes con hongos, se van a dar cuenta que tanto para la paracoicidiomicosis como para la histoplasmosis, al ser micosis profundas, los tratamientos son tratamientos bastante largos. Bien, en cuanto a paracoicidiomicosis, tenemos que existe algunos grupos, es conocida también como blastomicosis sudamericana, brasileña, enfermedad de Luz, Spledor y Almeida, blastomicosis latinoamericana, tienen varios sinónimos, y la clasificación taxonómica pertenece a la clase Deuteromices, subclase Hydromycetae y al orden Monilial, familia Moniliaceae. Este es el caso de un niño de 7 años que viene de Cajamarca, 4 meses de evolución, síntomas generales, y hay lesiones cutáneas tipo molusco contagioso. Muy diseminado, tenemos un niño con mal estado de nutrición, hay compromiso multisistémico, pulmonar, pericárdico, óseo, hepatoesplenomegalia, hay adenopatías, y también a nivel intra y retroperitoneal. Se realiza biopsia de ganglio y biopsia de hígado. En la radiografía tenemos infiltrados periliares, bueno, no es una buena radiografía. Hay algunas lesiones en sacabocado a nivel óseo, tampoco no es una placa muy buena. Lo que sí acá tenemos los 2 riñones, ¿no? El hígado, el vaso, y acá vemos un conglomerado de ganglios, ¿no? Existe una gran cantidad de enopatías retroperitoneales, muy grande, muy importante la cantidad de enopatías retroperitoneales. Ya desde ahí nos hace pensar en un problema de granulomas, ¿no? O de linfoproliferativo, que podría ser también un diagnóstico diferencial en este pacientito, ¿no? Y en la ecocardiografía encontramos una pericarditis. Realizan el examen directo de KOH y encuentran levaduras con múltiples gemaciones. Acá vemos las levaduras y también vemos acá algunas de ellas, ¿no? Que se ve un poco pequeña. Acá vemos una. Acá hay una levadura con gemaciones alrededor de ella, ¿no? La famosa cabeza de Mickey Mouse. Después de un mes de tratamiento, el flaquito mejoró. Entonces, ¿qué es la paracoicidiomicosis? Es una micosis sistémica profunda, granulomatosa, supurativa, subaguda o crónica. Pero mucho ojo, estos pacientes, como les digo, tienden a ser pacientes crónicos. La vía de entrada es usualmente la vía pulmonar, ¿no? Ataca todos los órganos sin miramiento de uno sí y el otro no, a todos ataca por igual. Tiene una distribución geográfica como endemia, no hay transmisión persona a persona y aproximadamente el 95% son varones. Acá vemos nuestro país, bueno, tiene una zona de paracoicidiomicosis en la parte de Loreto, ¿no? Sin embargo, Brasil tiene todas las variedades, ¿no? En nuestro país, geográficamente también lo podemos ubicar por encima de los 134.628 metros sobre el nivel del mar, en temperaturas que van entre 11 y 34 grados,
y con zonas en donde hay una cantidad de lluvia importante, ¿no? Acá vemos el gráfico. Prácticamente para la zona de Lambayeque no hay mucho, pero en Piura sí, la zona de Huancabamba es una zona donde encontramos esta enfermedad. En la fase filamentosa, que es la fase infectante, ¿no? Tenemos que utilizar la vía inhalatoria. En el cultivo de colonias algodonosas membranosas, rugosas y de color amarillento, que pueden cambiar a color café. Aproximadamente en un mes tienden a crecer. La forma levaduriforme, crecen entre 10 a 12 días y son de aspecto cremoso y rugosos también, ¿no? Es la forma de crecimiento más rápido, ¿no? Las formas clínicas tenemos mucocutánea, la linfangítica, la visceral y la forma mixta. Y en la clasificación inmunológica tenemos como infección y como enfermedad prácticamente, ¿no? En donde ya hay ciertas manifestaciones por parte del paciente. Entonces, puede ser asintomática en zonas donde la gente ya se contagia habitualmente y prácticamente tiene una intrademorreacción positiva. Su sistema inmunológico ha logrado controlar el problema. En la forma aguda, usualmente compromisos respiratorios, ¿no? Y tienden a autolimitarse. La forma subaguda, usualmente en pacientes menores de 30 años, ¿no? Puede haber adenomegalias importantes que fistulizan y se ulceran. Hay anemia, hay leucocitosis, ascitis, como vemos en el caso del niño, osteomelitis, abscesos fríos que pueden ser confundidos inclusive con una tuberculosis ósea, ¿no? Y acá, dado que el sistema inmunológico está tan alterado, tan venido a menos que ya prácticamente las pruebas cutáneas salen negativas. En la fase crónica, ya usualmente son pacientes por encima de los 20 años. Hay lesiones granulomatosas en pulmón, piel y en otros órganos, como lo que hemos observado en el caso de la estoflamosis, en esa lengua que se fue deteriorando. Entonces, son lesiones que van evolucionando en el tiempo. Muchas veces el paciente no le toma mayor importancia. Y en el caso de VIH, tenemos cuando hay CD4 por debajo de 200, entonces aquí estamos hablando de una fase SIDA del paciente. Entonces, este es uno de los marcadores de fase SIDA. La forma cutánea mucosa, tenemos que aquí hay un compromiso de paladar, hay ulceraciones tipo papulares y granulomatosas, hay lesiones a nivel micronecróticas muy dolorosas, hay un compromiso importante de todo lo que son encías, de todo son los cantos, si se dan cuenta acá, a nivel de la boca, el paciente prácticamente hay un aumento del labio inferior de tamaño. Esta zona muestra cicatrizaciones bastante importantes, probablemente nos habla de que el paciente ha tenido episodios repetitivos de ulceración a ese nivel. De igual manera, acá en la zona nasal también observamos lesiones, la misma piel tiene un aspecto aleonado, ¿no? Y acá vemos lesiones papulares con centro necrótico o costroso, que también se relacionan mucho a estas lesiones de tipo granulomatoso, ¿no? Hay la forma linfática ganglionar, en donde hay una gran cantidad de adenopatías. Acá tenemos adenopatías en la zona submaxilar, en la zona cervical anterior, que finalmente tienden a fistulizar, ¿no? Muy parecida a las escrófulas, que las encontramos en pacientes con tuberculosis. La forma visceral empieza el problema a nivel respiratorio y posteriormente va progresando hasta llegar a la zona de intestino, de hígado y vaso, ¿no? Hay una importante hepatoesplenomegalia en estos pacientes, inclusive derrames pleurales y pericárdicos, ¿no? Hay presentaciones mixtas en donde tenemos compromiso mucocutáneo linfático y visceral, hay pulmonar mucocutánea linfática y hay parecohidromicosis diseminada, que es en donde la mortalidad es bastante elevada, ¿no? Hay compromisos ya multisistémicos, ¿no? Entonces, la situación es mucho más complicada. Acá vemos una plaquita en donde tenemos que hay un compromiso intersticial importante, bilateral,
Y acá vemos algunas zonas de condensación en la tomografía, ¿no? Con algunas zonas de consolidación inclusive pulmonar, pero más impresiona un patrón de vidrio esmerilado, ¿no? En estos pacientes. El diagnóstico tenemos el GRAN, el KOH que nos ayuda inicialmente a tener una idea, y tenemos algunas tinciones, ¿no? Como quinza y el calcofluor. En la histopatología vemos acá una hiperplasia importante, una gran cantidad de células gigantes multinucleadas, ¿no? Y acá vemos de una manera un poco más, una ampliación mayor, vemos las famosas paracosidioides con sus gemaciones alrededor, que vemos acá mucho, de una manera mucho más clara, el famoso timón de barco, ¿no? En donde están las gemaciones al costado de del hongo central, ¿no? En los cultivos tenemos el agar saburó, el agar sangre y el cultivo en cromo agar. El diagnóstico básicamente se basa en el famoso de la levadura con varias gemaciones en timón de barco, ¿no? Llamado huella de oso, ratón de Miguelito o el timón de barco. Aquí lo vemos con mucha claridad, ¿no? Aquí está la levadura y alrededor las gemaciones del mismo, ¿no? Que es típico del paracoccidioidomicosis. El diagnóstico, tenemos algunos diagnósticos inmunológicos, el caso de Lisa, el caso de la intradermorreacción con paracoccidioidina, la contrainmunoelectroforesis y pruebas moleculares con PCR. El tratamiento también acá es itraconazol y anfotericina en casos diseminados graves, y el tiempo de manejo también es bastante prolongado, ¿no? Cotrimoxazol también se puede utilizar, pero usualmente el manejo es básicamente con los dos fármacos de la parte superior, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Esto es lo que les tenía preparado.